Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria con el siguiente orden del día. Moción sobre el Real Decreto Ley 3/2012 del 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Y el segundo punto del orden del día era una propuesta para que las dietas de asistentes a plenos que perciben los concejales asistentes a los mismos no se abonen por la asistencia de este pleno. Bien, vamos a comenzar con el primer punto del orden del día y luego comentamos el segundo. Bien, moción que presenta el Grupo Socialista al Pleno del Ayuntamiento de Barromán para que inste al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto Ley 3/2012 del 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y presente una reforma laboral pactada con los agentes sociales. Exposición de motivos. Las disposiciones contenidas en el Real Decreto Ley 3 de 2012 del 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral aprobada por el Gobierno de España va a tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales, consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores. Primero, la reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa mejore su competitividad. La reforma traerá más paro. En un momento de recesión como el que estamos viviendo, una reforma laboral como esta solo sirve para facilitar y abaratar el despido, para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación. Además está pensada por un gobierno que carece de una agenda de reformas para impulsar el crecimiento. El gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de triple ajuste. Ajuste presupuestario, ajuste de rentas de trabajo, subida del IRPF y ajuste en los derechos de los trabajadores. La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque generaliza el abaratamiento del despido a 20 días al vincularla a una situación habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres de los ingresos, independientemente de los beneficios aumenten. Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo. Tendrá más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto que podrán bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo, simplemente por razones de competitividad o productividad. Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y gratuito durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de prueba y puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos, pero que en la práctica no duren más de un año o que concluyan a los 3 años cuando finalicen las bonificaciones. Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma afecta a 1 millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en las empresas públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios. La reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de éxito. La que ha presentado el Gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los convenios de huelga. Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto en los convenios similar, pero más fácil, en el que se puede usar para el despido por causas económicas. Suprime la autorización de la Autoridad Laboral de los expedientes de regulación de empleo, ERE, con lo que se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar y asume un riesgo añadido de judicialización de las relaciones laborales. En definitiva, la reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la cohesión social. La reforma propuesta va a derivar un incremento del número de despidos y rebajas de los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias. Deprimirá la demanda interna y, en consecuencia, producirá disminuciones del Producto Interior Bruto que, a su vez, supondrá más desempleo. La reforma es ineficaz desde la perspectiva del empleo porque favorece el despido y, con ello, el aumento del desempleo. Es injusta porque los trabajadores pierden derechos y porque da todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores, que son los demás inseguridad en los trabajadores. En base a todo lo anterior, se somete
se somete al Pleno del Ayuntamiento de Gormán el siguiente acuerdo. Primero, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Gormán insta al Gobierno de España a presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y pactado por los agentes sociales y las fuerzas políticas que tengan como objetivo la creación de empleo de calidad y la estabilidad en el empleo. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Gormán dará traslado de la presente moción al presidente del Gobierno, a la ministra de Empleo, al presidente del Congreso de los Diputados, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los representantes de los agentes sociales. Muy bien, tiene la palabra Mari Carmen. Bueno, pues nosotros evidentemente vamos a votar en contra de esta moción porque nosotros apoyamos la reforma laboral del Gobierno ya que la consideramos equilibrada y eficaz, que pone las bases para la creación de empleo en España. Esta reforma dará solución al problema del paro. Se centra en los sectores más perjudicados por la destrucción de empleo, como son los jóvenes, los parados de larga duración y los trabajadores temporales. Acaba con las medidas parche del gobierno socialista que ha generado la mayor destrucción de empleo y precariedad laboral jamás conocida. El gobierno del Partido Popular en 4 meses ha conseguido lo que el PSOE no consiguió en 8 años. Y el gobierno de Zapatero improvisó, que ya parece que se nos olvida, hasta 5 intentos fallidos de retoque en el mercado laboral que solo nos condujeron a aumentar el desempleo. Y el Partido Socialista perdió 2 años y medio negociando una reforma que finalmente aprobó por decreto ley sin acuerdo social, lo que vosotros estáis reclamando, que una de las cosas que nos gusta es que no hay acuerdo social, pues la que hizo Zapatero tampoco consiguió el acuerdo social. La reforma que ha aprobado el gobierno es la que necesita España, una reforma que viene avalada por Europa, avalada por el Banco de España, y va dirigida a frenar la destrucción de empleo a corto plazo, a flexibilizar el mercado laboral y a abaratar la contratación, a suprimir los contratos laborales y los despidos express, a incentivar la contratación de jóvenes parados de larga duración y personas con cargas familiares. Prioriza el apoyo a las pymes y a los autónomos, creando un contrato indefinido para el apoyo de los emprendedores y estableciendo bonificaciones. Amplía los derechos de los trabajadores a su formación y a la conciliación y a tener seguridad jurídica. Moderniza la negociación colectiva. Trabajadores y empresarios trabajarán unidos para que el despido sea el último mecanismo de ajuste de la empresa. Fomenta la cultura del emprendimiento, posibilitando la capitalización del 100% de la prestación por desempleo para jóvenes emprendedores. Y refuerza el control y prevención de abuso. Y ya para concluir, pues no me queda más que decir que esta reforma aprobada por el Gobierno es la que hoy necesita España, porque los 5,5 millones de parados no se les puede negar la oportunidad de poder alcanzar un puesto de trabajo. Y ahora, Eli, quiero que algunos puntos que él los conoce mejor que yo, sí. sea quien los aporte. Yo simplemente quiero señalar que en 2011 el gobierno del PSOE cambia la reforma laboral haciendo una cosa muy importante que no se había hecho desde la democracia, y era que ahora los contratos temporales podían tener carácter indefinido. Me explico. Antes, cuando un contrato temporal tenía 2 años, automáticamente a la que hacía 2 años y un día era indefinido. Ahora eso se cambió y todos los contratos temporales podían estar hasta que el tío se jubilara. Esto realmente es un paso atrás muy importante, porque el despido se paga con el carácter temporal a 8 días de salario por año. O sea que nos estáis acusando de abaratar el despido, pero con vuestras medidas el despido iba a ser de 8 días de salario por año. Luego, el despido de los 20 días existe desde la democracia, se llama despido objetivo. Y por culpa vuestra y de la crisis, este despido era el más utilizado. Y no lo digo por experiencia del CSIC o de cualquier estrategia. Lo digo porque yo me pongo la toga cada semana y lo veo rejugado. Aparte de esto, también quiero señalar que de los ERES no nos conviene entrar a hablar, porque claro, suprimir los ERES para vosotros es un palo grande. Ya se sabe a dónde nos lleva los ERES en Andalucía. Pero vamos, lo que es más importante en todo esto es señalar que el despido objetivo de los 20 días se flexibiliza a causa de que la empresa se ve la obligación de utilizarlo, porque con la crisis que está cayendo y ha dejado el socialismo, es el despido más concurrente por encima del improcedente y del procedente. Bien, tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muy bien.
Bueno, yo en primer lugar quiero afirmar que no hay ninguna reforma laboral, ni esta, ni otra que se pueda hacer que genere empleo. Eso es el chocolate del horno. Las reformas laborales, ninguna crea empleo. El empleo lo genera el hecho de que una empresa necesite trabajadores. Y no la forma en que le va a contratar ni en la forma que no lo va a contratar. Yo soy empresario. Y yo, si tengo que contratar a un trabajador porque me hace falta, lo voy a contratar. Da igual que el despido esté a 33, que a 45, que a 20, lo voy a contratar. Y si no lo necesito, no lo voy a contratar aunque el despido fuera libre y no tuviera que indemnizar nada. Eso es así de claro, es decir, no hay, y estoy hablando ya como empresario. Ningún empresario va a contratar gente, y de hecho, fijaros que las previsiones del gobierno son que a pesar de la reforma, este año aumenta el paro en 650.000 parados más. Por tanto, la reforma no genera empleo, pero no esta, ni la que hizo Zapatero, ni la que hizo Aznar, ni la que hizo Felipe González. Ninguna reforma genera empleo, ninguna. Puede facilitar más el despido, puede abaratarlo, puede hacer muchas cosas, porque la reforma, nosotros hemos sacado aquí una serie de puntos, porque claro, la reforma parece que se habla nada más que del despido, pero hay muchas cosas más en la reforma introducida que a la clase trabajadora no le va a venir nada bien. Es más, esto es cargarse de un plumazo los derechos que la clase trabajadora ha conquistado en más de 100 años. En más de 100 años. Y no te rías, Eric, porque tú a lo mejor no has participado en el movimiento obrero. Yo sí sé lo que ha costado conseguir muchas cosas. Yo sí sé lo que ha costado. Y ahora de un plumazo se pierde. Mira, dices que el gobierno socialista, que Zapatero ha dejado 3,5 millones de euros. Lo ha dejado la crisis. 5,5 millones. Bueno, ya había dos, hombre. Ya había dos con Aznar, había dos con un... Es decir, hay dos de paro estructural en este país. Por tanto, se han destruido 3,5 millones de puestos de trabajo. Y se lo ha llevado por delante la crisis. Y vosotros sabéis que daba igual quien estuviera gobernando, eso hubiera sucedido. Eso hubiera sucedido. Hombre, y te quiero decir una cosa, Eric. Cuando digas algo, di la verdad. Y no digas una cosa a media. Es decir, has dicho, una reforma que hizo Zapatero fue que los contratos temporales, que antes a los 24 meses ya había que hacerlos fijos o despedirlos, se pudieran estar con contratos temporales hasta que se jubilaran. Eso lo has dicho tú, ¿no? Tú sabes que eso no es verdad. Que lo que hizo Zapatero, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, fue decir, vamos a ampliar que puedan estar temporales hasta el 31 de diciembre del 2013, no hasta que se hombre. Pues si yo llego a saber esto, me hubiera traído el decreto ley que se hizo para que lo leyera. Hasta el 31 de diciembre del 2013. Bueno, pues luego te lo enseño en otra ocasión. Porque eso que tú has dicho de que hasta se jubile no es cierto. Así de simple. Es hasta el 31 de diciembre del 2013. Que además decía el ministro una frase que salió mucho en los medios. Porque prefiero tener a un contrato temporal que a un parado. Pues tampoco eso genera empleo. Si os lo digo, ninguna reforma genera empleo, porque el que genera empleo es que yo como empresario necesite gente para trabajar. Y da igual si el contrato está 20 días hasta 30. Lo que puede influir que el despido sea más barato es que baje la temporalidad de los contratos y el empresario tenga menos miedo a hacer gente fija. Eso sí puede suceder, pero nada más. No va a generar empleo, yo lo garantizo, ni esta ni ninguna. Y hombre, lo de los ERE, vamos a empezar por los ERE. Porque has dicho que para nosotros sería un palo. O sea, a mí no me da miedo hablar de los ERE, de que hemos tenido 2, 3 golfos que han robado 8 o 9 millones de euros, o se han llevado, pues claro, ya decirlo, 600 y pico millones, vamos a ver, las empresas hacen un ERE, y no en todos los ERE hay prejubilaciones, por desgracia, se van los trabajadores al paro, ¿qué tiene que ver eso? Los ERE, lo que ocurría es que hasta ahora, para llegar a que un empresario aplicara un expediente de regulación de empleo extintivo o temporal, necesitaba la autorización de la autoridad laboral. Y eso se ha suprimido. Es decir, ¿qué sucedía hasta ahora? Pues yo me siento con mis trabajadores, planteo un expediente de regulación de empleo para que haya un exceso de plantilla y poderlo rebajar, me tengo que sentar con los trabajadores a negociarlo, esto también plantea que se negocie, y si después no llegábamos a un acuerdo, teníamos que pedirle a la autoridad laboral que nos autorizara a hacer el ERE. Si no llegábamos al acuerdo, también se lo teníamos que pedir. Y normalmente, si no ibas con el acuerdo de los trabajadores, no te lo aprobaban. Bueno, pues ahora
ya no hace falta pedir permiso a la autoridad laboral. Simplemente no estamos de acuerdo, yo aplico el ERE como empresa, yo lo aplico, te despido y después si no estás de acuerdo vais a denunciar. Esto es lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado en el tema de los ERE es que ya no hace falta la autoridad, que te autorice la autoridad laboral a hacerlo. Que no es poco, que no es poco. Con lo cual, el interés en llegar a acuerdos en cuantía indemnizatoria, etcétera y tal, pues el empresario va a tener menos porque se le ha quitado mucha atrás. Pero además, la reforma trae muchas cosas. Por ejemplo, el traslado geográfico. Una empresa que tenga un centro de trabajo aquí, en el polígono del Guadiar, por ejemplo, y tenga otro en Madrid. Y quiere la empresa quitarse unos pocos de encima. Y le dice que te traslado a Madrid. Y si el trabajador no acepta, 20 días por año de despido y a tu casa. Con un máximo de 12 mensualidades. Eso antes no pasaba y pasa ahora con la reforma. La reducción salarial. Ahora puede coger un empresario y en el momento que pueda demostrar, no perder dinero, no necesita perder dinero. La empresa puede estar ganando dinero, pero demuestra que sus ventas han bajado en los últimos 3 trimestres. Pues puede perfectamente reducir los salarios de los trabajadores, pero sin acuerdo previo con ellos, sin necesidad de acuerdo. Y el trabajador que no acepte que se le baje el salario, 20 días por año y a tu casa. Eso es lo que plantea la reforma. Otra cosa que puede hacer ahora el empresario que antes no podía hacer, de forma unilateral, modificar la jornada, los horarios, los turnos a los trabajadores. Eso ahora se puede hacer de forma unilateral. Y si el empresario, el trabajador no acepta, 20 días por año con un máximo de 9 mensualidades. Se puede reducir la jornada de entre un 10 y un 70%. Entre un 10 y un 70% se puede reducir la jornada. Y si el trabajador no acepta, lo mismo, 20 días por año. La suspensión temporal del contrato de los ERE y la suspensión efectiva de los ERE ya lo hemos hablado. Y las bajas, y el tema del control del absentismo, que eso es algo que preocupa, y yo creo que tiene que preocupar no solo a los empresarios, sino a la sociedad en general, porque hay trabajadores que abusan, y son excesivamente absentistas y son un problema en las empresas. Pero claro, se ha hecho de tal manera que mañana, es decir, la técnica es, y tú lo sabes, si falta el 20% de la jornada de los 2 meses consecutivos, te puedo despedir. Y si falta el 25% de la jornada durante 4 meses que no tienen por qué ser seguidos, en los últimos 12 meses también te puedo despedir. Por poner un ejemplo, el 20% de una jornada son de 2 meses 8 días, 9 días, dependiendo de los días que traiga el mes, entre 8 y 9. Mañana, un trabajador cae enfermo y está de baja 10 días y ya lo puedo despedir. Ya lo puedo despedir. O jugando al balón se hace una 15, que es un accidente no laboral, y está 15 días. Siempre que la baja sea de 20 días para abajo, lo puedes despedir. Termino y ahora le respondo a la pregunta. Es decir, eso es así. Esto estaba recogido antes en la ley, pero con un condicionante. Y era que solamente lo podían aplicar las empresas cuyo absentismo medio estuviera por encima del 5%. Eso ahora se ha eliminado. Y aunque la empresa no tenga absentismo ninguno, lo puede hacer. Esto es así. Y un tema, tú que estás en los juzgados, pues lo vas a saber mejor que yo, son los salarios de tramitación, que de eso no se habla en la prensa, no sé por qué. Se han eliminado los salarios de tramitación. ¿Qué son los salarios de tramitación? Los salarios de tramitación son los días que va desde que un trabajador denuncia a su empresa por despido hasta que se celebra el juicio. Que puede tardar 4 meses, 5 meses, el juicio. Pues bien, si era declarado improcedente el despido, el empresario, eso ahora también, tiene la opción de readmitir al trabajador o de indemnizarlo. Pero, en un caso y en otro, le tenías que pagar esos salarios de todos esos meses que habían transcurrido y además cotizarlo a la Seguridad Social. Los empresarios preferíamos llegar a acuerdo con el despido exprés, llegábamos a acuerdos porque no te arriesgabas a que te cargaran los salarios de tramitación, que en muchos casos era más que la indemnización, más dinero, más coste que la indemnización. Al eliminar eso, ya el empresario no tiene que pagar salario de tramitación, ya no tiene ese temor. Y como el despido exprés no se puede hacer, que es decir, tómate esos 45 días por año, tómalo. Y ya no me denuncies porque lo máximo que te pueden dar en un juzgado ya lo has conseguido. Como eso no se puede hacer, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Que yo, una vez que tengo que tener juicio con el trabajador,
yo ya no tengo el temor de los salarios de tramitación, porque eso no lo voy a tener que pagar, aunque el despido sea improcedente, y además, pues ya que voy después de juicio, voy a por los 20 días. Por eso dicen los sindicatos que se generaliza el despido de 20 días. ¿Por qué? Porque el empresario ya no tiene el problema de los salarios de tramitación, tiene que ir de juicio de todas maneras, pues voy a por los 20 días, por lo menos para sacar y para pagar al abogado. Llamará por el despido y que se lo lleve el abogado. Algo así por el estilo. Pero fijaros lo ignominioso que es el haber eliminado los salarios de tramitación. Mañana declaran un despido improcedente. Si el empresario dice de readmitir al trabajador, le tiene que pagar los salarios de tramitación, esos 4, 5, 6 meses, y cotizarse. Y si no lo admite, no se los tiene que pagar. Le paga sus 20 días por año y uno. Con lo cual, difícilmente ningún empresario, ante la declaración de un despido improcedente, va a readmitir al trabajador. Es que no solo son los 20 días, si son 20, si son 33 o son 45, que por supuesto eso se ha hecho. Pero no es solo eso, para mí lo más grave es todo esto que acabo de decir. Porque al fin y al cabo, a un trabajador que ahora está en desempleo, tú le dices, oye, que ahora ya que sepas que en vez de 45 días son 20, o son 33, y te dice el trabajador, como si es cero, yo lo que quiero es trabajar. Eso está claro. Eso es, si nos podemos decir, pero esto lo que va a hacer va a ser precarizar el mercado laboral. No en el sentido a lo mejor de la temporalidad, pero sí en el sentido de sueldos más bajos, ya se está viendo, de sueldos más bajos, de que haya menos temor al despido y desde luego efectivamente se judicializa la vida laboral porque nos obligan a todos a ir al juzgado por los despidos. Y ya que va al juzgado, ya miedo no me da porque salario de tramitación no tengo que pagar como empresa, pues voy a pagar lo mínimo posible, que son 20 días por 20 días. Esa es la realidad. Y hay cosas, como son los salarios de tramitación, como es lo del asentismo, que es que alguien que se ponga enfermo de verdad, 12, 14 días, 10 días, 9 días, pues que lo puede despedir. O que se haga una esguince o se haga una cosa de esta. Es que el tema es mucho más grave, o que lo digan, vete a Madrid a trabajar o a Asturias, o como decía la CEA, a Laponia, allá a Noruega, y si no aceptas, pues ya sabes. Que tengo un centro de trabajo allí en Laponia. Y entonces son muchas cosas las que es un ataque frontal a los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores. Y yo soy empresario. A mí como empresa esto me viene muy bien. El problema es que mi familia, mi amigo, el único que empresario soy yo, los demás son todos trabajadores, y además yo también he sido trabajador, he sido sindicalista, y mi conciencia social, mi conciencia que viene de ahí, me impide ver esto con buenos ojos, aunque a mí como empresario me beneficie. Bien. Tú has dicho antes que... Tiene la palabra el portavoz, del Grupo Popular. Tú has dicho antes que como empresario te daba igual, cuando tienes que contratar, te daba igual contratar de una manera o de otra. No, es una barbaridad en un caso. No, como es una Sí, manera eso de... Pero has dicho como empresario, sí, tú has dicho. No. Como empresario, yo contratar, me ha dado un tipo de contrato que necesito contratar y punto. Permíteme. Sí, Yo te puntualizo porque no lo has oído bien o no lo has entendido. ¿Cómo lo has dicho tú? Lo que yo he dicho es, yo como empresario me da igual la indemnización que le tenga que pagar al trabajador. No. Al principio de la conversación ha sido, me da igual el tipo de contrato que tenga que hacer. Necesito contratar y contrato. Lo que quiero decirte es que yo que solamente voy a contratar si necesito, pero no yo. Todas las empresas, si necesito gente. Si no, no. Aunque sea el despido libre. Mira, aunque fuera cuando tú haces un alta en la seguridad social, el tipo de contrato que hagas es sumamente importante. Para empezar por las bonificaciones sea indefinido. Para seguir, porque si es temporal, lo va a tener la empresa durante un periodo de tiempo determinado. Si es indefinido, lo va a tener siempre. Hasta que lo pueda hacer siempre. Hasta que en teoría la relación laboral pueda terminar por circunstancias X. Los salarios de tramitación, tú lo has pedido esto muy bonito, pero no es verdad. Los salarios de tramitación se pagaban solamente en caso de que el trabajador llevase razón. Y eso no es tan sencillo. No, despido improcedente. Correcto, es que el juzgado dijera que el trabajador tiene razón, que el despido se declara improcedente, pero si era procedente y la razón la tiene el empresario, los salarios de tramitación no se pagan. No se pagan. No tiene ni derecho a paro, vamos. Y además los gastos del juzgado se comparten, por lo cual pues ya tiene un gasto añadido. No es tan sencillo reclamar esos salarios de trámite. Y luego, lo del asentismo. Hay una cosa que se llama incapacidad temporal. Si yo estoy en la empresa y tengo un accidente trabajando, o initine, o sufro una enfermedad profesional, o sufro una enfermedad común, y el médico me da una incapacidad temporal, me la reconoce, que el empresario me despida y yo no hago con el juzgado y hablamos. Ahora bien, si
no tengo la incapacidad temporal por el médico por la multa. Y lo que me dan es un volante. Y me dicen, cógete 2 días de baja sin darme la baja, sin reconocerme la IT, sino pégate 2 días en tu casa porque estás resfriado, porque hasta que te baje el hematoma o tal. Eso es lo que se reconoce como asentismo. Había mucha gente que abusando de estas técnicas estaba un día así en la casa y el otro también. Pero tú dale una IT, que el médico de la mutua le dé una IT por incapacidad. Y luego despídelo a ver qué pasa. A ver, vamos a recurrir al asentismo. Seguramente os vais a ir a juzgar. Pues seguramente, no te termino. Te voy a decir una cosa. No termina. Ah, perdona. Y luego una cosa que antes se me ha pasado con respecto del tema de las bonificaciones a los menores y todo esto que habéis contado. Ese contrato, esta reforma laboral en el contrato de la bonificación a los menores, que además, por lo que dice el despido y demás, ese mismo contrato, muy similar, lo tenía el Partido Socialista en la anterior reforma laboral, con una diferencia. Que en vez de bonificar el contrato indefinido a tiempo completo, de esta manera, se bonificaba el tiempo parcial hasta el 75% de la jornada. Lo único que hace el Partido Popular es aumentar esa jornada al 100% de jornada. O sea que tú fíjate si es ir para arriba. Vosotros hacéis, o el Partido Socialista hace, la misma normativa, la misma regulación para el 75% de la jornada. Nos parece buena, lo aumentamos al 100% y la criticáis. Si la habéis hecho vosotros parecido hace unos meses atrás, eso, ir para arriba, hombre. Bien, pues Sí, pues Vamos, mira, Erika, puedes decir lo que quieras. Si hay algo claro en la reforma, esta reforma no es ambigua. Lo que no es ambigua. De ambigua no se le puede dejar. Es clarísimo. Y lo de la IT es que te lo dice muy claro. Te dice, se contabilizarán a efectos del 20% de jornada o 25 en 4 meses para asentismo las bajas por enfermedad o accidente no laboral que no superen los 20 días. Lo dice clarísimo. No laboral. Perdona, Laboral. Enfermedad común o accidente no laboral. Si yo no he dicho accidentes de trabajo, el accidente de trabajo no contabiliza. Pero, ya he dicho, por eso he dicho una 15 jugando al fútbol. Porque es un accidente no laboral, ¿no? No he dicho una 15 en la empresa. Si es una 15 en la empresa, es un accidente de trabajo y no contabiliza. Pero la enfermedad común, los días de baja por enfermedad común y los días de baja por accidente no laboral, por supuesto, es decir, tú has dicho antes el itinere. El itinere es yendo y viniendo al trabajo. Tiene un accidente de circulación, ese es un accidente de trabajo en España. Ahora, si tú por la tarde un día que no vas al trabajo, vas a Linares y tienes un accidente de coche y por eso vas a estar 15 días de baja, también te puedes despedir porque es un accidente no laboral. Es decir, eso es así y es que es clarísima en la reforma. La reforma es muy clara. Y claro, yo te voy a decir una cosa. Yo como empresario, un trabajador que no sea asentista, que el hombre se haya puesto enfermo y haya estado 15 días enfermo, yo por eso no lo voy a despedir. Aunque pueda. Al que no sea así, pues aprovecho y lo despido. Pero habrá empresarios que querrán quitarse gente con antigüedad de encima, de estos que tienen los 45 días por año todavía reservados y de la parte de atrás, y ahora con esto serían 20, y meter a alguien jovencito con un contrato, que ese contrato, Eric, no es el de la reforma laboral de Zapatero. Lo que ha variado, es decir, es la primera vez que se establece un año de prueba en un contrato. La primera. Esto no existía. Es la primera vez que se establece un año de prueba en un contrato. Que te digo una cosa, si da un poco igual. A mí eso del año de prueba, ¿qué quieres que te diga? ¿Pero quién lo va a despedir si está bonificado? ¿No? ¿Cómo? ¿Quién lo va a despedir si está bonificado? Permíteme, si no pagas permíteme, que lo que dice la ley es que lo puedas despedir, pero tienes que meter a otro en su puesto. Si no, yo me voy a comprometer sin conocer a un trabajador a tenerlo 3 años, ni nadie, aunque me bonifique, que son una bonificación de 1.500 euros la seguridad social, que no es tampoco una panacea. Es decir, que no, que eso no lo contrata uno así. Ahora, de verdad que eso no te vaya a pensar que es lo que a mí exageradamente me preocupa. Me preocupa todas esas cosas que yo he dicho, que ponen en manos del empresario un poder excesivo y que rompe el equilibrio que hasta ahora ha existido en las relaciones laborales. Hacía falta hacer cosas, pero el PP se ha pasado aquí 8 pueblos, no 3, 8. Y por tanto nosotros estamos, y en cuanto a lo que dices tú de los salarios de tramitación, se me olvidaba, lo que dices tú de los salarios de tramitación, efectivamente, solamente hay que pagarlo, había que pagarlo en los casos de despido improcedentes. Los procedentes no se le pagaba nada, ni indemnización, ni el trabajador podía ir inmediatamente a arreglar el paro, porque se supone que ha dicho, es que usted, señor trabajador, un golfo.
Ahora, tú que estás en los juzgados, y vamos a ser serios, ¿llegan esos despidos procedentes al 2%? ¿Declarados procedentes? Sí, ¿Al 2? No, más, bastante más. Vamos, bastante más, 3. No, es que no es tan sencillo. No, No sé cómo están este cuatro jugados. mira, a esto está funcionando de la siguiente manera. No es tan sencillo. Es de la siguiente manera, con un empresario, un trabajador denunciaba al empresario por despido, y tú lo sabes igual que yo, la empresa tenía que demostrar que no era culpable, por determinados términos de culpable e inocente. Y ahora, con la reforma, es el trabajador el que tiene que demostrar la culpabilidad de la empresa. Antes los jueces, ante la menor mínima duda, declaraban el despido improcedente, que condenaba al empresario, que era darle la razón al trabajador, y le condenaba a pagar la indemnización que correspondiera. Y los salarios de tramitación. Y ahora, eso de los salarios de tramitación ha desaparecido, y los despidos declarados procedentes son muy poquitos, muy poquitos. ¿Por qué? Porque el improcedente era el que le daba la razón al trabajador, y los jueces siempre tienden a eso, han tendido a eso. Entonces, bueno, ya concluyo. Que lo que quería deciros, es decir, para nosotros esta reforma es una reforma que atenta contra derechos, como he dicho antes, conseguidos durante más de 100 años de historia del movimiento obrero de este país, que había que hacer cosas, pero esto ha sido pasarse, y lógicamente nosotros vamos a votar favorablemente, como no puede ser de otra manera, la moción que el propio grupo ha presentado, instando al gobierno a que modifique esta reforma, a que la modifique. Ojo, con acuerdo si es posible. Si no hay acuerdo, sin acuerdo, tampoco que cometa el error que cometió Zapatero de tirarse un año y pico esperando el acuerdo para que luego no lo hubiera. Si no hay acuerdo en un tiempo prudencial, sin acuerdo. Pero una modificación que no deje a los trabajadores de la empresa tan a merced de la voluntad del empresario como ocurre. Bien, pues se somete a votación el primer punto del orden del día, que era sobre la moción sobre el Real Decreto, de la Ley 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, el segundo punto del orden del día se queda sobre la mesa, o lo retiramos del orden, perdón, ya que teníamos nosotros presentado esta moción, lo que pasa es que, en fin, no la quisimos sacar. Yo iba a preguntar porque no lo consideraba... Claro, porque nosotros que la teníamos... No procede. No procede, la teníamos presentada, lo que pasa es que Los acuerdos no los vamos eliminar. y ya como se O sea, acordó. eso iba a decir que con qué efecto No, de fecha se empieza a eliminar. muy simple. Vamos a ver, nosotros teníamos preparada esta moción para presentarla hace ya bastantes días. Decidimos no hacerlo por el tema de que estamos en campaña electoral. Pero al final habéis animado. No, nos había animado vosotros. Claro. Convocando vosotros el pleno del viernes, nos habéis animado a nosotros porque hemos dicho, ¿por qué nosotros vamos a mirar eso y los demás no? Entonces la hemos convocado. Cuando se le ha dicho a Damián que la convoque, como en el papel que se le había dejado en su día estaban los dos puntos, pues Damián lo ha puesto. Pero lógicamente no procede en absoluto porque ya acordamos el viernes que los concejales no cobraríamos por asistencia plena. Y no hay que en el registro de entrada del ayuntamiento Y entra corresponde. en vigor a partir de la aprobación de los otros días. Claro. Tanto eso como la Todo, contribución de 10.000 euros del sueldo del Claro, alcalde. a partir de su aprobación, Vale. evidentemente. Si hubiéramos dicho a partir del 1 de enero, tal, como no dijimos nada, pues a partir de su aprobación. Bien, pues se levanta la sesión.